Hola, ¿qué tal? Resolveremos un problema de termodinámica, específicamente el problema 5.66 del autor Sengel. El problema establece lo siguiente: por un proceso de estrangulamiento se hace pasar refrigerante 134A del estado líquido saturado a 700 kilopascales hasta una presión de 160 kilopascales. Determine la disminución de temperatura durante este proceso y el volumen específico final del refrigerante. Para ello, el problema nos da un diagrama o un dibujo en el cual realicé un volumen de control dentro de la válvula de estrangulamiento y además de ello puse la sección 1 y la sección 2, donde los datos de la sección 1 es que la presión 1 es igual a 700 kilopascales y nos da el estado en el que se encuentra, que es un líquido saturado. Y en la sección número 2 tenemos que la presión 2 es igual a 160 kilopascales. Para poder resolver este problema, lo primero que haremos sería realizar una serie de suposiciones para una válvula de estrangulamiento. Es decir, la suposición número 1 es que es flujo estable, es decir, que no hay cambios con respecto del tiempo. La suposición número 2 es que la transferencia de calor es insignificante, es decir, que es adiabático. La suposición número 3 es que no se realiza trabajo. Esto significa que W es igual a 0. Y como última suposición, el cambio de energía potencial y cinética son insignificantes. Una vez establecido nuestras suposiciones, lo que haremos será establecer nuestras ecuaciones de gobierno, es decir, el balance de masa y el balance de energía. Dentro de nuestro balance de masa tenemos que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual al cambio de la masa del volumen de control con respecto del tiempo, pero al establecer que es un flujo estable, este es cero, por lo que nos quedaría que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a cero, de tal forma que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Ahora pasamos a nuestro balance de energía. Dentro de nuestro balance de energía, estos términos representan la tasa de transferencia de energía neta por calor, trabajo y masa. Y de este lado derecho representa la tasa de cambio de energías internas, cinética, potencial, etc. Pero debido a que es estable, este vendría siendo igual a cero. Entonces tenemos que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, desarrollando estas expresiones, tenemos que el calor de entrada y el calor de salida son cero debido a que es adiabático. Y además de ello, no se realiza trabajo en la entrada y en la salida, por lo tanto también vendrían siendo cero. Y entonces nos quedaría la siguiente expresión. De tal forma que θ viene representando lo que vendría siendo la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Pero debido a nuestra consideración número 4, que la energía cinética y la potencial son insignificantes, las podemos tomar como cero. De tal forma que el flujo másico 1 multiplicado por la entalpía 1 es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2. De nuestro balance de masa, tenemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Entonces, generalizándolo, si este término está multiplicando y lo pasamos dividiendo al otro extremo, se le van a eliminar los flujos másicos, de tal forma que para una válvula de estrangulamiento tendremos que la entalpía 1 es igual a la entalpía 2. Esto en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Ahora, pasaremos a la entrada, donde nos dan la información de que la presión 1 es igual a 700 kilopascales y además de ello es un líquido saturado. Entonces tomaremos la tabla A12 del autor Sengel, de tal forma que vamos a buscar la temperatura a la presión dada. Es decir, que a 700 kilopascales tenemos una temperatura de saturación de 26.69. Entonces tomaremos este valor. Y además de ello tenemos que tomar la entalpía 1, pero vendría siendo de líquido saturado debido a que es en el estado en el que se encuentra. Entonces tendremos que la temperatura de saturación, o en este caso en la sección 1, es igual a 26.69 grados Celsius, y la entalpía 1, que es igual a la entalpía de líquido saturado, es igual a 88.82 kJ sobre kilogramo. Ahora, en la salida solamente nos dan que la presión 2 es igual a 160 kilopascales, pero de nuestro balance de energía sabemos que H1 es igual a H2, es decir, las entalpías. Entonces, a la presión dada vamos a buscar la temperatura que corresponde.
Es decir, que a una presión de 160 kilopascales tendremos una temperatura de saturación de menos 15.60. Este es el valor que tomaremos de la temperatura 2 o de salida. Entonces tenemos que la temperatura 2 es igual a menos 15.60 grados Celsius. Sin embargo, no sabemos en qué estado se encuentra, es decir, si es vapor saturado, mezcla saturada o vapor sobrecalentado. Para ello tomaremos los valores de la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. Es decir, aquí como ya están remarcados, vamos a tomar el valor de 31.21 que representa la entalpía de líquido saturado y tomaremos el valor de 241.11 que representa la entalpía del vapor saturado. Entonces los ponemos aquí. Y además de ello, sabemos que la entalpía 1, que es igual a la entalpía del líquido saturado, es igual a 88.82 kJ sobre kilogramo. Entonces, comparamos estos valores de entalpías y de esa forma vamos a determinar el estado en el que se encuentra. Sabemos que la entalpía 1, que viene siendo igual a la entalpía 2, esta es mayor a la entalpía del líquido saturado a la presión de 160, es decir, en el estado 2. Y además de ello, la entalpía 1 es menor a la entalpía del vapor saturado. Teniendo esto en cuenta, entonces tendremos que es una mezcla saturada. Ahora, como nos está pidiendo el ejercicio determinar la disminución de temperatura durante este proceso, lo vamos a calcular estableciendo una diferencia de temperatura. Es decir, que el cambio de temperatura es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Sustituyendo valores y realizando la operación, tendremos que el cambio de la temperatura va a ser igual a menos 42.29 grados Celsius. Como un dato extra, la caída de presión en el fluido suele ir acompañado de una gran disminución de temperatura. Entonces, como sabemos que es una mezcla saturada en la salida y nos están pidiendo determinar el volumen específico en la salida, vamos a determinar la calidad. La calidad se representa como la entalpía 2 menos la entalpía del líquido saturado sobre la diferencia de entalpías. Entonces, sustituyendo los valores, tendremos 88.82 menos 31.21 sobre 241.11 menos 31.21. Entonces, la calidad será de 0.274. Como sabemos que es una mezcla saturada, con esta expresión podemos determinar el volumen específico en la salida o en la sección 2. Para ello vamos a ver el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico, o es decir, la diferencia que hay entre ellos. Entonces, como en la salida tenemos una presión de 160 kilopascales, tomaremos el valor de 0.000747 y 0.12348. De tal forma que sustituyendo los valores tendremos que este es el valor de lo que vendría siendo el volumen específico en líquido saturado, más el valor de la calidad por la diferencia de lo que vendría siendo el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado, de tal forma que en la salida tenemos que su valor es igual a 0.0344 metros cúbicos sobre kilogramo.